La función química hidróxido, que es de la cual vamos a seguir hablando, es una de las funciones químicas que más conocemos. Conocemos no como hidróxido como tal, pero sí de una u otra forma usamos en la cotidianidad para muchas funciones. Ya les daré algunos ejemplos y espero que alguno de ellos los reconozcan. La función química hidróxido, uno de los aspectos que más lo caracteriza es la presencia de un grupo de grupos de átomos que le confieren unas características particulares. Ya, esos grupos de átomos recuerden que se conocen como grupos funcionales. La función química hidróxido se caracteriza por tener un grupo que se llama grupo OH. Y aquí se lo estoy resaltando. Este grupo OH le confiere a los hidróxidos función o características alcalinas. Recuerden que muchas veces nosotros, según el pH de la sustancia, clasificamos a las sustancias ya sea en ácidas, básicas, que es lo mismo que alcalinos, o neutras. Si tomamos como referencia el agua, una sustancia neutra sería el agua, ¿cierto? Y en la escala de pH, el agua estaría ubicado precisamente aquí, grupo 7. Las sustancias alcalinas, al contrario, están ubicadas dentro de la escala de pH desde 7 en adelante, o sea, hasta 14. O sea, todas estas sustancias que nosotros vemos que están ubicadas de este lado tienen pH alcalino, pH básico. Mientras que otras sustancias nosotros las clasificamos como ácidas, tienen pH bajo. O sea, entre valores más bajos de pH tengo una sustancia, más ácida es. Y cuando tiene valores altos de pH, más alcalina es. Bueno, los hidróxidos precisamente se caracterizan por ser alcalinos. Aquí, por ejemplo, podemos dar algunos, pueden ver la sangre, tiene relativamente un pH relativamente alcalino. El amoníaco, muchas veces en la casa usamos la famosa leche magnesia, que lo utilizamos como antiácido, son sustancias alcalinas. El huevo son por lo general elementos alcalinos. De tal manera que en comparación con las sustancias ácidas, tipo vinagre, tipo limón, las mismas gaseosas tienen un pH ácido porque ellos tienen dentro de sus componentes, tienen ácido fosfórico. Ya, dicen algunos, bueno, pero yo no siento, sí. Se le pasa que las sustancias ácidas también tienen una clasificación. Hay sustancias que son mucho más ácidas que otras. Por ejemplo, dentro de las sustancias más ácidas que nosotros conocemos, por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, que son sustancias supremamente ácidas. Por ejemplo, el ácido clorhídrico lo produce el estómago, ¿cierto? Y ayuda en el proceso de digestión. Pero recuerde que cuando no hay alimento en el estómago, entonces este ácido comienza a actuar, pero sobre las paredes del estómago. Entonces es bastante delicado, precisamente por su grado de irritabilidad, grado de daño que le puede hacer a las paredes del estómago si no encuentra alimento. Entonces por eso se hace tan necesario que muchas veces consumamos los alimentos a las horas que son. Bueno, entonces les decía que los hidróxidos se caracterizan por tener un grupo OH. Ese grupo OH de los hidróxidos, le confiere las características que ya le nombré anteriormente. Ejemplo de hidróxido, por lo menos yo puedo colocar aquí COH. Otro ejemplo, NaOH.
Otro ejemplo, KOH. Otro ejemplo, FOH. Ya, cada uno de estos ejemplos ¿qué tienen en común? Si se dan cuenta, es el grupo H, el grupo H, el grupo H. Todos son hidróxidos, todos son hidróxidos, hidróxidos. Siempre que tú veas el grupo H, esa característica a la derecha, y esté con un metal, asociado, como en este caso, vean el calcio con un metal, el sodio que es un metal, el potasio que es un metal, el hierro que es un metal, reconoce esa sustancia como un hidróxido, Ojo con eso, ¿viste? Entonces, ¿cómo nombramos normalmente estos compuestos hidróxidos? Fácil. Siempre comenzamos con la palabra hidróxido. Entonces escribimos hidróxido de, y colocamos el nombre del elemento que lo acompaña. En este caso, el grupo H es el hidróxido, el elemento aquí que está es calcio, ¿cierto? Entonces aquí colocamos calcio. Ya. ¿Cómo se llamará este? Hidróxido de sodio. ¿Cómo se llamará este? Hidróxido de potasio. ¿Cómo se llamará este? Hidróxido de hierro. Ya, hidróxido de hierro. Las sustancias comúnmente que nosotros conocemos como hidróxidos, por ejemplo, nosotros en nuestras casas, ya les di un ejemplo, por lo menos la leche magnesia que usamos son hidróxidos. Para fijar pinturas como catalizadores también se usan algunos hidróxidos. Dentro de la industria, bueno, en nuestra casa usamos algo que nosotros conocemos como soda cáustica, eso es un hidróxido. Ya muchas veces también lo llamamos como destapador de cañerías. Ya eso lo consiguen en las tiendas, es algo que es bastante cáustico, bastante corrosivo. Eso no lo puedes tocar con la piel. Claro está que hay también ciertos grados de concentración. Entre más concentrado y más puro sea, más daño te puede hacer. El que normalmente venden en la tienda, por lo general no es tan puro como hay otros que a nivel industrial se trabajan. Por ejemplo, para limpiar los mofles de las motos también usa mucho esta soda cáustica para limpiar piezas. El hidróxido, por ejemplo, de cromo es utilizado en las pinturas, ya les había dicho. Por ejemplo, para los cables, unas cubiertas que traen algunos cables tienen hidróxido de plomo. Bueno, ya le había hablado del hidróxido de magnesio, pero no solamente hidróxido de magnesio, sino que también el hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio se utiliza para los problemas estomacales como antiácido, para aliviar esas situaciones estomacales que normalmente nos dan producto de esa acidez que se genera a nivel del estómago, Los hidróxidos normalmente podemos también aplicar la nomenclatura stop, también la nomenclatura sistemática y la nomenclatura tradicional que les expliqué anteriormente en los óxidos. Por lo general, cuando nombramos un óxido, decimos, bueno, óxido de calcio. Si el óxido proviene precisamente del óxido de calcio, el hidróxido que se forma se llamaría así también hidróxido de calcio, Ya. Normalmente este tipo de sustancias, como son los hidróxidos, provienen de la unión provienen de la unión normalmente de ¿quiénes? Aquí les voy a hacer un ejemplo aquí. Siempre que se una un óxido básico más agua, me va a formar un hidróxido. Recuerden quiénes eran los óxidos básicos. Se lo expliqué en la explicación anterior.
Los óxidos básicos son de la unión del oxígeno, el oxígeno con un metal. Ya. Cuando un oxígeno con un metal se une, forma un óxido básico. Pero si ese óxido básico que se formó se une con agua, va a formar un hidróxido. Ejemplo. Calcio con oxígeno. Eso es un óxido básico. Se forma óxido de calcio. Pero si este óxido de calcio se une con agua, me va a formar un hidróxido de esta manera. Así. Ya. Siempre se cumple eso. Los hidróxidos que tienen, los hidróxidos, ¿cómo están formados? Fácil. Siempre tienen un metal y tienen el grupo OH. Un metal y el grupo OH. El 2 que aparece acá afuera de la fórmula química, ¿qué representa? El número de oxidación del calcio. Siempre que formen un hidróxido, fuera del paréntesis va a estar el número de oxidación del elemento metálico que está en unión con el grupo OH. Siempre. Entonces, si se forma, si en vez de ese calcio hay un elemento, por ejemplo, como el hierro, voy a colocarle aquí hierro, óxido de hierro, se une con agua. ¿Qué me va a formar? Así, el metal, el grupo OH. Entonces, yo siempre tengo que colocar fuera de aquí, del paréntesis, el número de oxidación del metal. ¿Cómo determino el número de oxidación del metal? Fácil, oxígeno menos 2, hierro más 2. Entonces, acá afuera, este más 2, ese que voy a colocar acá. ¿Cómo nombro este compuesto según la nomenclatura STOP? Fácil. Recuerde que la nomenclatura STOP tiene en cuenta son los números de oxidación. Entonces escribo la palabra hidróxido seguida de la preposición de, luego el nombre del metal, en este caso hierro, y coloco entre paréntesis el número de oxidación del hierro. Aquí todavía se me hace mucho más fácil que los óxidos. ¿Por qué? Porque el numerito que está aquí afuera siempre va a corresponder al número de oxidación del metal. En este caso, este 2, entonces yo lo colocaría así. Ya, hidróxido de hierro. Para el de acá arriba, lo mismo. Si el elemento sea OH, ¿cómo lo nombro? Coloco hidróxido, coloco el elemento metálico que lo acompaña, en este caso es calcio, ¿cierto? Y coloco entre paréntesis el número de oxidación. Para este caso es el 2, hidróxido de calcio. Ya vean lo que es supremamente fácil. ¿Cómo lo nombro según la sistemática? ¿Cómo lo nombro según la sistemática? Lo mismo, recuerden que en la sistemática, teníamos en cuenta los prefijos mono, di, tri, tetra, dependiendo si tiene un solo grupo funcional, si tiene 2, si tiene 3, o sea, el número de átomos que tenga. Entonces, para el caso anterior, CaOH, ¿cómo lo nombro según la sistemática? Fácil. Como hay 2 grupos hidróxidos, entonces yo escribo dihidróxido de, este caso de quién, calcio. Ya, así de fácil. El otro que habíamos hablado, ¿cómo sería? Fácil también. ¿Qué hago? Dihidróxido de hierro, ¿cierto? Si en vez de estar así, de ser hierro que tiene número de oxidación más 2, tengo es hierro que tiene número de oxidación más 3, porque hay un hierro que trabaja con número de oxidación más 3, entonces yo lo coloco así, tri, ¿cierto? Tri, ¿por qué? Porque hay 3, ¿cierto? Tri, hidróxido de
hierro. De hierro. Ya. Así, esto es supremamente sencillo. Es solamente tengo en cuenta el número de grupos funcionales que hay de este compuesto. Para este caso, los hidróxidos, los grupos funcionales, recuerden que es el grupo OH, el grupo H. Si hay dos, bueno, por ejemplo, hay uno que tiene solamente uno, entonces yo coloco, vea, NaOH, vea lo que no está entre paréntesis. Cuando yo no lo coloco entre paréntesis, ¿qué es lo que indica? Que aquí afuera es uno, que aquí afuera es uno. Entonces, como es uno, no necesito colocarlo, ¿cierto? No necesito colocarlo porque eso queda indicado. Entonces, ¿cómo lo nombro? Así fácil. Monohidróxido de sodio. De sodio. Ya. Esa es la nomenclatura sistemática. Retomo nuevamente. En la nomenclatura stop, simplemente coloco la palabra hidróxido, luego coloco la preposición de, coloco el elemento metálico que le acompaña y entre paréntesis coloco el número de oxidación del elemento metálico. En la sistemática, simplemente, ¿qué hago? Utilizo los prefijos mono, di, tri, tetra, dependiendo del número de hidróxidos que hay. Como para este caso hay dos, utilizo di, pero acá, por ejemplo, tenemos el caso este que son tres, entonces lo utilizo tri, y así sucesivamente. En la nomenclatura tradicional, utilizo lo mismo que le expliqué cuando hablamos de los óxidos. Tengo en cuenta los sufijos oso, si tiene menor número de oxidación, y ico, si tiene el mayor número de oxidación, Ya, si tiene mayor número de oxidación. Entonces, por ejemplo, tengo estos dos ejemplos aquí, FOH2 y este FOH3. Recuerde que Fe representa el hierro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo nombro? Según la nomenclatura tradicional, coloco la palabra hidróxido, seguida de la raíz. Recuerde, como le dije en los óxidos, Fer. Y como este tiene el menor número de oxidación de los dos, entonces, ¿qué utilizo? Oso. Aquí coloco oso. Entonces, por eso se llama hidróxido ferroso. Acá, ¿cómo se llamará este? Hidróxido, colocó la raíz fer, y como tiene el 3, que es el mayor, entonces coloco ico. Entonces, este se llama hidróxido férrico. Ya, entonces, de esa manera se nombra los hidróxidos, teniendo en cuenta las tres nomenclaturas estas. Ojo, recuerden que estas reglas son reglas que son universales. Son reglas o normas que la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ha diseñado para que toda la comunidad científica que maneja este tipo de sustancias utilicen la misma nomenclatura, y no que en alguna parte se llame de una manera un compuesto y en otra parte se le conozca con otro nombre, y en otra parte se le coloca con otro nombre. Ya. Entonces, espero que le haya quedado claro con relación a los hidróxidos. Voy ahora a proseguir explicando la función ácido.